Ya. Listo. Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea de manera electrónica, digital. Sí, tengo entendido que también todo este congreso se trata de las ciencias en la post-pandemia, ¿no? Entonces es como un pequeño déjà vu de cómo habíamos pasado los últimos 2 años. Y además de solo estar con ustedes a través de esta transmisión, nos da un enorme gusto presentarles este libro, que se llama Expresiones contemporáneas de los racismos en México, y temáticamente está concentrado, está enfatizando 3 ejes de las múltiples expresiones del racismo. En el caso de este libro es el de los cuerpos, de los medios de comunicación, también incluyendo artes, y también el sistema educativo y la educación en general. Aquí con nosotros tenemos a Fabiola Fernández, que es una de las autoras de los 9 capítulos que contiene este libro, y yo, Stipe, que es uno de los coordinadores de esta obra. Antes de ceder la palabra a Fabiola, yo quisiera platicar un poco sobre la historia de este libro, de cómo llegamos a tenerlo ya en nuestras manos, a pesar de todos los desafíos pandémicos, ¿verdad? La historia de este libro, según yo, inicia a finales de 2019, cuando con otro coordinador de este libro, Saúl Velasco Cruz, se nos ocurrió hacer un coloquio bastante extenso de 2 días, entonces 2 jornadas bastante largas, sobre las expresiones del racismo en México, ¿no? Y tuvimos bastante suerte y digamos, la convocatoria fue bastante oportuna. Fue un evento que creo que contó por lo menos de unas 20 participaciones. Y como nos dimos cuenta que el tema es bastante llamativo y pues también consideramos que bastante importante para vislumbrar en el contexto mexicano, pensamos qué tipo de trascendencia ese coloquio podría tener, ¿no? Y por supuesto, hay 2 opciones. Una es publicar una memoria del coloquio, pero no optamos por esa opción, sino estuvimos brindando invitaciones a especialistas de los temas del racismo que conocemos, y también estuvimos brindando la invitación a varias personas quienes participaron en dicho coloquio, ¿no? Y poco a poco, según los textos que nos estaban entregando, entonces imposible que todas las personas a quienes convocamos van a entregar un texto, ¿no? Sin embargo, todos los textos que estuvimos recibiendo, por así decirlo, de manera natural, ya están formando dichos 3 ejes temáticos de este libro, que es los cuerpos y las corporalidades, que forman, digamos, la primera parte de este libro. Luego los medios de comunicación, que es la segunda parte del libro, y cerrando con los temas de la educación. Y ahora, entonces, supongo que, pues bueno, hablando de las trascendencias, un tema trascendental, creo que en todas las presentaciones de los libros, durante esta feria del libro, del Congreso, pues se va a mencionar lo de la pandemia del COVID, ¿no? Que en nuestro caso, desafortunadamente, también este libro se veía afectado, por supuesto que hubiera sido editado, hubiera salido mucho antes que finales del año pasado. Entonces, se trata de una coedición entre Centro Universitario del Norte, UNORTE, Universidad de Guadalajara y la Universidad Pedagógica Nacional. Y este libro vio la luz ahí por el septiembre, octubre del año pasado, entonces del 2020.
21. De una vez, digamos, cerrando esta presentación más general y cediendo la palabra a Fabiola, que nos va a platicar de manera un poco más particular de los contenidos de este libro, solo quisiera mencionar que es de distribución gratuita. Se puede ser consultado en las bibliotecas de varias universidades en México. Y además, este libro también se puede encontrar en formato electrónico en varias páginas de Internet que son dedicadas para la divulgación del conocimiento científico. Muchas gracias, eso sería todo de mi parte y invito a Fabiola a continuar. Pues, buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes. Y me toca a mí presentar exactamente este libro y decir que es interesante y que vale la pena leerlo. Es un libro que tiene 9 artículos y que a mí me parece que son interesantes por eso. Yo voy a empezar con el artículo que escribo en este punto porque creo que vincula muy bien lo que pasa en el resto del libro. ¿Cómo lo ven? Entonces, el artículo que yo expongo aquí es resultado de un trabajo que hicimos, de una campaña que de hecho fue la primera campaña que a nivel nacional se denomina las campañas sobre el racismo en México, que la hicimos con CONAPRED en 2002. Y en esa campaña hay varias piezas, entre ellas hay una pieza que se llama Viral Racismo en México, donde hacemos el experimento de los muñecos que se hace en los 40 en Estados Unidos por el matrimonio Clark para ver el efecto psicológico que tiene el racismo en niñas y niños en las escuelas segregadas en Estados Unidos. Y esta campaña la hacemos en 2011 y se vuelve viral, muy viral en las redes, y sobre ella hago yo un tesis doctoral y parte de lo que se encuentra en este artículo, el experimento de los muñecos en México, tiene que ver con eso. Y lo interesante de esto es que justamente en mi análisis de doctoral, de investigación, analizo qué fue lo que se discutió. Hubo muchísimos comentarios en redes sociales y en el canal de videos de YouTube sobre qué se pensaba ya estamos hablando de hace 11 años atrás, hace 11 años que se pensaba sobre el racismo, que en ese momento había todo un tema de si en México existía o no existía el racismo. Y dentro de los ejes principales de discusión sobre si había o no había racismo, se tocan estas 3 líneas que están aquí en este tema. Los cuerpos, los medios de comunicación y el papel que tienen y la educación. Y se tocan de una manera bien confusa. Y con la parte de los cuerpos, por ejemplo, se ciñen todos los comentarios a las y los niños que aparecen en el video diciendo que el tema del racismo era una cuestión personal de esas niñas y niños y no que tenía que ver con una cuestión más nacional. Con el tema de los medios de comunicación, ahí sí hay una polémica y se empieza a hablar sobre que los anuncios de los bebés Gerber y que cómo no quieren que haya racismo y todo el asunto de la publicidad de Islam, que más adelante tocan el tema del periodismo y que, bueno, ahora voy a abordar. Y en el tema de la educación se tocan temas también bastante complejos donde, por un lado había comentarios que decían, es que estas niñas y niños son racistas porque no han ido a la escuela. Y por el otro lado había comentarios que decían, yo cuando iba a la escuela me decían Oaxaca y me ofendían y entonces platicaban de todas las prácticas racistas que en realidad suceden en la escuela. Entonces creo que este libro es muy afortunado en cómo toca estos 3 puntos sobre los cuerpos, los medios de comunicación y la educación, porque primero habla del primer territorio donde se vive el racismo, que es en el cuerpo, y segundo habla de 2 de las formas en las cuales este racismo a nivel estructural se ha ido reproduciendo sistemáticamente en nuestro país, que es a través de la educación, que es una educación racista que reproduce el racismo en diversas de las prácticas, y aquí voy a mencionar los artículos que lo describen, y a través de los medios de comunicación, que también tenemos otros artículos que tocan específicamente este tema, y esto nos explica por qué un niño de 10 años, cuando le preguntas qué muñeco prefiere, el muñeco moreno o el muñeco blanco, te dice que prefiere el muñeco blanco. Cuando le preguntas por qué piensa que el muñeco moreno es el malo, te puede decir que no sabe. Pero cuando está diciendo que no sabe, lo que se deja ver
es este racismo estructural que funciona y que opera tanto a nivel inconsciente como a nivel estructural. Entonces ahí nos habla de cómo, de la complejidad de este tema y de la necesidad de abordarlo desde las lógicas que aquí en la introducción hablan de las lógicas horizontales y verticales de cómo se genera este fenómeno, y que desde el colectivo del que yo formo parte, que es el colectivo para eliminar el racismo, opera, lo hablamos como la dimensión emocional del racismo y la dimensión estructural del racismo. Entonces, algunos de los artículos que hay aquí, hay uno por ejemplo, en Cuerpos, que me llama mucho la atención, que es muy interesante por el tema, que es las etnocirugías que hace Elsa Muñoz, y sí que hace toda una reflexión sobre cuál ha sido la tendencia en México y a nivel América Latina sobre las cirugías y cuáles son las etnocirugías y por qué se están practicando. Y a mí me parece muy interesante porque en investigación sobre los impactos entre la publicidad y el racismo, podemos ver que la industria del blanqueamiento de la piel es millonaria. Creo que en 2017 eran 4.600 millones de dólares. Y se calculaba que se iba a duplicar para 2027. Entonces, de lo que estamos hablando es de cómo la publicidad, los medios de comunicación y el racismo tienen lógicas que operan y que tienen también incidencias profundas en la piel, incidencias profundas en el cuerpo y en la vida de las personas. Y también están, en este libro se aborda el tema del mestizaje, la población de los pueblos originarios y la población afrodescendiente. Y hay dos artículos de población afrodescendiente que son muy interesantes. El primero, y los dos hacen referencia a la Costa Chica, uno de Alejandro Ramírez, donde habla sobre cómo los estereotipos de la población afromexicana, y el otro, también donde habla sobre cómo se está nuevamente, cómo se reproducen esos estereotipos y cómo inciden en la vida de las personas. Entonces, la presión, por ejemplo, de la violencia simbólica, y tiene frases en su artículo como, no hables así para que puedas salir del pueblo, ¿no? Entonces, esta parte de cómo ha sido la migración de la población afrodescendiente en México hasta recientemente, donde en el censo 2020 ya se sabe ahora que hay 2.5 millones de personas afrodescendientes en México. Pero incluso para la pregunta del censo, parte de las campañas que se hicieron por distintas organizaciones, nosotros participamos en uno de los temas era afirmar la existencia de población afrodescendiente en México y romper, y en estos artículos, en este libro se habla sobre esto, con parte de los principales estereotipos que hay con respecto a la población afrodescendiente. En el caso de las mujeres, la hipersexualización; en el caso de los hombres, la violencia. Entonces, este es un llamado a entender cómo han sido estas narrativas, por qué y cómo lo podemos cambiar. Y con respecto también a la parte de los medios de comunicación, creo que hay 4 artículos que abordan y abocan esto. Tiene que ver con el racismo colorista en los medios, que hace una reflexión sobre cómo los medios tienen esta capacidad y este poder de decir qué es significante y qué es insignificante, ¿no? ¿Qué es valioso? ¿Qué cuerpos tienen valía y qué cuerpos no tienen valía? Y ahí vemos cómo se reproduce desde toda la publicidad hasta últimamente, se pueden ver en los últimos 103 o 4 años, ha habido toda una reflexión, porque eso también hay que decir. En la última década ha habido un cambio notable con respecto a la producción que se ha hecho y a la reflexión en mesas como esta y presentaciones que se ha hecho sobre el racismo en México. Hace 11 años, cuando tú hablabas de comunicación racista, todavía se cuestionaba ese término. Ahora estamos haciendo consolidación de una comunicación racista. Entonces, aunque va muy rápido, evidentemente no nos podemos saltar procesos, y este libro, algo que tiene muy acertado, es narrar cómo ha sido esta relación. Entonces, por ejemplo, en el artículo del racismo colorista, que hace Yuri Stipp, hace toda una reflexión sobre distintos estudios, o los estudios que han habido en México con respecto al colorismo y al impacto que esto tiene, ¿no? ¿Cuál ha sido su presencia en los medios? ¿En qué medios? ¿En revistas? ¿En televisión? ¿Cuál es la relación, los porcentajes de personas, de qué fenotipo tienen acceso a qué portadas, quiénes no, etcétera? Y más adelante, otro texto también de racismo y clasismo en la publicidad mexicana, de Carl Jones, también aboca y hace referencia desde la semiótica sobre
analizando 3 anuncios de grandes compañías, cómo es que operan estas lógicas del racismo y qué personajes ocupan las narrativas, o sea, qué historias se cuentan, quién es el bueno, quién es el malo, y por qué no es al revés. Entonces, y hace toda una reflexión sobre cómo esto viene, junto con Luis y junto con el artículo de Rodrigo Zárate, desde la sociedad colonialista en México, ¿no? Desde la sociedad. Y más adelante también está en mi artículo, que es esta que les comenté, esta charla del experimento de los muñecos, del racismo en México, que es muy interesante porque nos permite situar cómo estaba la conversación hace 11 años y cuál era el pensamiento de los usuarios de redes sociales en ese momento. Y ya en ese momento, fíjense que de las distintas categorías de análisis que hicimos, la primera ya era los haters, ¿no? Es todo este tema de cómo las redes sociales producen por un lado, un termómetro muy real, porque es impersonal. No se sabe quién está detrás de las redes, entonces la gente se atreve a comentar lo que no haría en primera persona, porque no sería perfectamente correcto. Pero por otro lado, también está esta parte de la cultura del odio que va muy asociado al racismo, porque el racismo, cuando hablamos del racismo, estamos hablando de una estructura de poder y de un sistema donde se distribuyen el poder y los recursos de una manera desigual e injusta, ponderando a un grupo por encima de otro, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando del racismo, y eso habla de injusticia y de lo que está detrás de todo esto. Y vinculándolo con ello, hay un artículo que hace Rodrigo Zárate, donde habla sobre el racismo mestizante y la figura de la sirvienta indígena. Y hace toda una reflexión sobre cómo ha sido esta figura, que yo lo que leía con Rodrigo Zárate guarda reflexión con lo que me acabo de entrevistar la semana pasada con una mujer que es actriz, y es una mujer morena, y que nuevamente me decía que en los castings le han pedido en más de 3 castings, que se ponga como si tuviera el pelo trenzado de lado, ¿no? De que se hagan las trenzas y que aparezca en cámara. Y esto mismo es parte de lo que se describe sobre la folclorización y la forma de quitar la dignidad humana a las personas de pueblos originarios, y además ahí cómo cuadra y cómo se intersecciona, para mí, no lo dice así, pero yo creo que sí, la parte del racismo y el sexismo en la figura de la descripción de la sirvienta indígena en México. Entonces, bueno, es muy interesante. Y otro de los textos que hay, ya entrando más en la parte de educación, que creo que son 3 textos que están en la parte final del libro, que tienen que ver sobre la memoria del racismo y la pedagogía del olvido, de Cristina Masferrer, donde hace también una reflexión sobre cómo este era el que quería vincular también con el primer trabajo de Alejandro Ramírez sobre población afro-mexicana, sobre cómo ha sido la pedagogía en este sentido con respecto a las raíces afro-mexicanas en este país y cómo ha sido este proceso de visibilización y de minimización, ¿no? De reducirlo a un momento histórico que desapareció, y esta figura, y esto que les hablaba recientemente en el censo, de tener que demostrar nuevamente el ser mexicana o el ser mexicano, que pasaba por, en casos puntuales, cuando hicimos una campaña para el censo, muchos de varios comentarios era gente que la bajaban del camión y obligaban a cantar el himno nacional para demostrar que tenía la mexicanidad, o sea, el ser mexicana, aún con el INE, ¿no? Entonces son cosas que muy vigentes de cómo esto desde la escuela ha sido reproducido, ¿no? Cómo es que la figura de las personas afrodescendientes han sido registradas en la escuela. Y un ejemplo de ello es la figura de José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, que en las monografías que vamos a las papelerías casi que están chapeados. De hecho, viendo parte de los talleres que damos ahí, una figura y no tiene nada que ver entender a José María Morelos y Pavón escribiendo los sentimientos de la nación como una persona afrodescendiente, como una persona mestiza, ¿no? Entonces, y también, eso es desde mi punto de vista, no sé ustedes qué punto de vista. Y también está esta parte de entender también
dentro de las lógicas que opera el racismo, dentro del trabajo que hace Miguel Ángel Paz, el tema de lo que implica el rendimiento de las personas en la escuela, es decir, cómo hay una tasa de deserción, una tasa de menos rendimiento académico, pero que es medida por indicadores que no guardan relación con lo que sucede en las poblaciones donde hay esa tasa de deserción, ¿no? O sea, cómo opera el racismo en términos de lo que decíamos, quién tiene acceso a qué recursos. Entonces, en esa reflexión sobre quién tiene acceso a quiénes recursos y quiénes no, y cómo eso opera en el sistema educativo, me parece muy importante y valioso este artículo. Y finalmente está el artículo de Saúl Velasco, que está aquí a mi derecha, que es una reflexión también sobre la currícula, yo lo diría así, la currícula racista en México, ¿no? Es decir, cómo la educación en México, en vez de ser un punto de quiebre sobre la reflexión del proyecto de mestizaje, que tiene varias tintes, que ha generado un proceso de invisibilización con pueblos originarios y con poblaciones afromexicanas, entra en esta idea del proyecto Estado-Nación a un altísimo costo para estas poblaciones y como eso en la currícula es permanentemente generado y hace una reflexión que yo digo ya entra en la segunda parte de la comunicación antirracista sobre nuevas iniciativas, ¿no? Como sería la escuela de cómo poder revertir esos procesos. Entonces, creo que este libro es muy interesante porque efectivamente son expresiones contemporáneas del racismo en México, muy contemporáneas. Creo que estamos en un punto de la conversación donde, viendo si podemos analizar con claridad cómo es que estas narrativas las hemos ido aprendiendo, tanto a nivel consciente como inconsciente, tenemos muchas más herramientas para saber qué queremos hacer y cómo desaprenderlas y hacia dónde vamos con la estructura, con el rompimiento de esta estructura racista en México y con la búsqueda de una agenda antirracista. Y este libro, Expresiones Contemporáneas de los Racismos en México, Cuerpos, Medios y Educación, nos permite ver líneas de trabajo por donde tenemos. Muchísimas gracias a Fabiola, creo que fue un panorama excelente sobre los contenidos de esta obra. Entonces, de nuevo, se trata de 9 capítulos que abarcan estos 3 ejes temáticos fundamentales que acabo de mencionar Fabiola. Y antes de dar la palabra a Saúl Velasco Cruz, también uno de los coordinadores de esta obra, solo entonces de nuevo quisiera mencionar que este libro puede ser consultado en las bibliotecas de varias universidades de México y además en las páginas web dedicadas a difusión de conocimiento científico. Muchas gracias. Invito a Saúl a brindarnos unas palabras de cierre. Como ya había platicado un poco sobre la historia de este libro, entonces, no sé, a lo mejor nos podrías platicar un poco sobre lo presente. Brevemente, agradecerle mucho a Fabiola Fernández Guerra, a Ministra, por esta oportunidad y esta tan detallada exposición del contenido de la obra. Realmente es una obra con gran propósito de diseccionar eso que llamamos el racismo. Conocemos la idea, tenemos la idea, y nos hacemos, digamos, rápidamente juicio de que tiene que ver con color de piel, con origen, cuando en realidad las dimensiones en las que se desagrega la acción del racismo es una dimensión muy compleja que entrelaza puntos, ¿verdad? El tema de la estética corporal con el tema educativo no están separados. Es prácticamente como una especie de un conjunto, yo lo diría como el follaje de un árbol, un tronco macizo. Yo creo que también centenario, vamos a decirlo así, es un ahuehuete del racismo. Tiene estructura muy arraigada en la historia profunda de nuestra sociedad y de las sociedades del mundo, y nos llegan las ramas, las miramos.
las escuchamos. Están vinculadas las cosas, y la publicidad, este tema de las concepciones de la belleza, cómo esto se mete a las escuelas, ocupa un lugar, interviene en la subjetividad de las personas, al grado de que muchos de estos brazos, de ese tronco macizo del que hablaba, pues no llegan a ser como incómodos, sino más bien son parte de lo que enriquece el paisaje que nos da esta perspectiva si miramos un árbol centenario, ¿no? Entonces, lo que queda ahora, si me lo permiten, es invitar a la lectura. Vamos a leer este libro, porque déjenme decir, en lo que conocemos, estamos aquí. En pocas obras hay esta intención de enlazar el complejo llamado racismo en México. Muchas gracias. Está a su disposición el libro. Y pues tenemos aquí 3 ejemplares que les vamos a obsequiar. Muchas gracias en este momento. Y pues ha sido un placer. Para terminar, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Sí? Yo también tengo preguntas, entonces, Sí, adelante. Bueno, se ve muy interesante la obra. Todo lo que nos van a regalar para poder Leemos. revisar. Está muy interesante. Yo no sé si es un tema, pero no saben, tengo algunas dudas. Por ejemplo, cuando se habla de la educación en México, se hace una expresión como si fuera un monolito. La educación en México es una variedad impresionante de niveles, de calidades, de educación, es una cosa muy rica. También siento que tal vez, no sé si se utiliza mucho el sinónimo entre discriminación y racismo. Estaba viendo la definición de Conapred de discriminación, y hay como 20 causas de discriminación, del racismo, y de las razas es el origen étnico. Es una de ellas. Pero lo que me llama la atención, yo he estado escribiendo cosas sobre salud. Las campañas nacionales, pero sobre todo internacionales, bueno, las que hacen aquí, se copian en el extranjero, contra el sobrepeso y la obesidad. Y me he topado artículos interesantes que hablan de la gordofobia y que sugieren que esas campañas que vienen de afuera son discriminatorias porque acá nosotros somos gorditos, parte del moreno somos gorditos. No sé ustedes cómo lo ven, pero eso se me hace un tema un poco complicado, porque bueno, está bien, no te voy a discriminar, ponte a rodar si quieres, y vas a tener problemas de salud muy importantes. Los números sobre la epidemia de obesidad en los jóvenes, la epidemia no está disminuyendo, ¿no? Crece de manera... Eso es lo que les quería comentar. Yo sí tengo algunas preguntas, bueno, espero que tenga tiempo. Por ejemplo, en México, hablaba de la educación. A partir de hace 10 años ahora, ¿ustedes creen que se ha podido concientizar a las personas, a la sociedad mexicana a través de la educación? ¿Y qué tanto en porcentaje ha bajado ese crecimiento o esa comprensión hacia el racismo en México? Gracias. Sí. Yo iba a decir para que tú entres en la Bueno, yo una previa de... Bueno, con respecto a la parte del racismo y los contenidos educativos y la diversidad en la educación, yo creo que, aunque efectivamente en México la diversidad educativa es muy amplia, como también los canales de comunicación son amplios, y la estructura de las raíces, que yo espero que no son árboles, pero me encantan los árboles, no lo quiero romper, pero sí quisiera eliminar el racismo en México. Con lo cual, bueno, primero una cosa conceptual, ¿no? La raza, el concepto de raza es una idea que no existe. O sea, lo que existe es el racismo, que es la operación, digamos que, histórica de cómo se distribuyen los privilegios en la sociedad, ¿no? Pero digamos que genéticamente, a partir del 2000, ya se probó a través del proyecto de genoma humano que tenemos una diferencia del 0.02%
que impide que hablemos entre seres humanos de la existencia de razas, ¿no? Las razas se utiliza en México, bueno, no era México, pero para justificar cómo a través de los procesos colonialistas se explotaban las tierras y personas de todos los lugares. Entonces ahí es donde empieza como que hay una raza superior y una raza inferior, y entra de hecho una bula papal para discutir si los seres humanos de los territorios de África y de América tenían o no alma, y decían qué merecían, ¿no? Entonces toda esta discusión que tiene que ver más con cuestiones pues, económicas y de poder, de división de poder, generan este concepto, ¿no? Entonces, con respecto a el tema de los 10 años en términos de educación y de medios, yo diría que aunque hay una diversidad, yo sí creo que todavía la conversación sobre el racismo en México, en las escuelas, es un tema súper pendiente, y en la niñez también, ¿no? A partir de poder entender que las escuelas siguen siendo pero siguen siendo porque el racismo es estructural. Entonces, las escuelas son racistas, los medios son racistas, el acceso a la justicia es racista. Nosotras, ¿no? Nosotros tenemos un racismo internalizado, porque tenemos una homofobia, y tenemos muchas cosas porque hemos nacido en una sociedad que las tiene. Entonces, el primer ejercicio es permanentemente estar deconstruyendo estos aprendizajes que hemos tenido, pero es difícil porque, claro, implica cuestionamiento y a nadie nos gusta ser racistas, entonces hay como una resistencia, pero frente a esa resistencia, pues está esta parte de repensarnos y de ver que efectivamente tenemos todas estas prácticas interiorizadas que son racistas. Lo que sí he visto, frente a tu pregunta, es que sí ha habido una tendencia en los últimos 10 años, por lo menos en los medios de comunicación y específicamente en las redes sociales, de ser... de no permitir determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, la campaña de SEARS del 2020, de las Naciones SEARS, donde se hace una estrategia de deshumanización de seres humanos, donde se pone a una mujer blanca y a una mujer indígena, y a la mujer blanca mostrando moda y a la mujer indígena mostrando sus artesanías, pero como un objeto. Esa campaña fue retirada de las redes sociales frente a la presencia. Recientemente hubo una publicación que hace El Heraldo, con respecto a un pipí, también tienen que disculparse y bajan de redes sociales. Es decir, cosas que no sucedían antes. El tema de Sonora Grill, la polémica de Sonora Grill, bueno, en eso también estaba la parte minera. O sea, hay determinadas cosas que no están llegando todavía a las redes sociales, pero hay varias que ya están, y que es una conversación que se está dando que antes no se daba. Entonces, eso es algo que... Bien, pues tomo la palabra para decir, primero, que en el campo de la educación, que es en el que yo me muevo, porque soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, hemos estado tratando de seguir esto, digamos, la preparación de los docentes, de los nuevos educadores. Pues los planes de estudio de las escuelas que forman a los maestros no tienen líneas con respecto al tema del racismo. Y lo que los maestros cuentan sobre el racismo es algo que han escuchado, han oído con respecto al asunto de las clasificaciones de los animalitos. Es decir, hay perro de esta raza, hay Doberman, hay Gran Danés, hay Chihuahua, hay Bulldog, hay sabueso. Y en el caso de las vacas, para la producción de carne, eso lo trasladan ellos a su trabajo en las aulas. De modo que el tema pasa de manera olímpica. Hemos encontrado que los libros que se forman, se han formado las generaciones actuales y las pasadas, tienen enunciados racistas contenidos, y las prácticas están, digamos, ocupadas por referencias, contenidos de carácter racista. Entonces, eso es parte de la agenda pendiente. Mucha gente opina y dice, bueno, falta que se implementen políticas públicas. No van a nacer tan fáciles porque la gente que lo podría hacer tiene normalizado ese criterio clasificatorio, que por lo demás, el racismo ahora hay que entenderlo como parte de un sistema clasificatorio grande donde entran muchos asuntos, por ejemplo, el de la obesidad es parte del sistema clasificatorio, la clase social, el género, ¿verdad? El origen cultural o étnico, y incluso el mestizaje, que fue ampliamente incluido como una política aparentemente
antirracista lo fue profundamente y lo sigue siendo. La política del mestizaje es una política racista que, contrario a lo que dice el discurso más o menos aceptado, de que las razas al mezclarse es un discurso, ahí está, degenera. En el caso del mestizaje mexicano, se dice lo contrario, la mezcla racial genera personas vigorosas, intelectualmente muy fuertes y físicamente el ideal de la concepción del mestizaje en el país era que justo la resistencia de los pueblos indígenas era como importante lograr en esta combinación sanguínea. Entonces la inteligencia del europeo y la resistencia del americano iba a construir una virtud, íbamos a ser una nación de mestizos virtuosos y construir una idea de mexicano de este tipo implicaba tener interiorizado sin nombrarlo principios racistas muy fuertes, muy vigorosos. Y pasa lo mismo, este es un tejido muy fuerte que hasta la fecha lo único que hemos podido hacer es avanzar en el entendimiento de lo que es. Ahora, esto con respecto a las discriminaciones. En el caso del racismo, la discriminación no es la causa, es el efecto. Y la palabra discriminación tiene dos acepciones. Como discernimiento, el día y la noche, los colores del arco iris, ¿no? Discernimiento, tamaños y todo esto. Y discrimen como señalamiento. En el caso del racismo y de otras clasificaciones que tipifican, la palabra discriminación es señalar a un alguien que puede ser penalizado, que desentona, que tiene una marca, una señal. Entonces, este es el asunto. Y creo que da para que pudiéramos platicar un poco más, pero el tiempo ya no lo permite. Agradezco mucho la oportunidad que nos han dado y a los que nos están viendo y nos van a ver si esto queda en una memoria. Les tenemos nuestra gratitud los que estamos aquí en la mesa. Y por supuesto la invitación de consultar. Muchas gracias. Gracias.